en nuestro territorio. Nos acompaña el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, y también está con nosotros Gabriel Martínez, él es ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo está? Muy buenos días a los dos. Empezamos con usted, señor José Valencia. Señor canciller, entendemos que ya dan fruto la cooperación internacional. Hemos visto que en los últimos días se ha llevado a cabo una coalición contra el COVID-19 en la que están participando varios países: Alemania, Etiopía, Singapur, Jordania y nuestro país, Ecuador. ¿Podría hablarnos un poco más de cómo vamos a combatir entre estos 5 países al COVID-19? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Gracias por la invitación. Esta es una iniciativa que parte de una conversación y coordinación entre varios presidentes, los presidentes de Alemania, del Ecuador, de Etiopía, de Singapur y del rey de Jordania. Es un inicio, un planteamiento dirigido hacia la comunidad internacional a fin de que dejemos de lado diferentes puntos de vista de geopolítica y que nos concentremos en lo que creemos que es importante en este momento. Que todas las naciones unan sus esfuerzos, intercambien sus experiencias, colaboren de manera efectiva, a fin de que la solidaridad sea la que presida los esfuerzos internacionales para combatir una epidemia que, como vemos perfectamente, no incumbe a uno u otro país, sino que es un asunto de preocupación universal. Señor canciller, si bien es un enemigo común, en este caso el coronavirus, conocido también como COVID-19, las realidades económicas y sociales de cada uno de estos países de la alianza que estamos hablando en este momento, en la que se ha suscrito el Ecuador también, son diferentes. ¿Cuáles son los principales lineamientos que se han propuesto para balancear un poco estas diferentes condiciones que se ponen sobre la mesa? El mensaje que mandan los 5 presidentes es justamente ese. No importa si un país es rico, una potencia económica como Alemania, o una potencia media como Singapur, un polo económico, o si son naciones en vías de desarrollo, de ingresos medios como el Ecuador, o un país como Etiopía, que tiene otros desafíos económicos más fuertes debido a su situación económica y social. Es un asunto que incumbe a todas las naciones del mundo, independientemente de cuál sea su tamaño, su población o su riqueza. Entonces, lo que queremos con esta iniciativa inicial, con esta carta que el presidente Lenín Moreno ha suscrito junto con los otros 4 mandatarios, es llamar a la comunidad internacional y que estos 5 estados se amplíen, comprendan un grupo más amplio de naciones que trabajen unidas en ese sentido. Entonces, eso creo que es la gran virtud de este enfoque. Por cierto, tenemos muy claramente en cuenta que la situación frente a la epidemia, frente al COVID-19, es distinta en Alemania que en Etiopía, o en Jordania que en el Ecuador. En eso lo tenemos muy claro. También sabemos que los recursos con los que cuentan esas sociedades, esas naciones, son diversos. Pero justamente por esa diferencia, justamente por esa diversidad de recursos, es que la cooperación internacional se hace imprescindible. El Ecuador está por ella. Creo y creemos, como dice la carta suscrita por el presidente Moreno y los otros jefes de Estado, creemos que este es el momento de poner lo mejor de nosotros, lo mejor que tiene la sociedad ecuatoriana y las sociedades del resto de naciones para juntos encontrar una salida concertada universal. Es una amenaza universal a una amenaza universal, soluciones también universales y globales. Antes de darle paso a Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, solo para cerrar este tema, canciller, ¿cuándo se empieza a trabajar, sobre todo en una vacuna, y cuál sería el aporte que va a hacer en esta alianza con estos países el Ecuador? En la carta que fue publicada ayer en Financial Times, uno de los medios internacionales más importantes, se dice con claridad que la preocupación inmediata, y esto es lógico, es la preocupación sanitaria, el desarrollo de vacunas, de medicamentos, el reforzamiento de los sistemas de salud pública de los estados. Eso es lo principal, lo que tenemos que todos trabajar de inmediato. Pero más adelante, más allá, están los efectos negativos de la crisis de esta epidemia. El impacto que va a tener en la economía, en el entramado social, en el desarrollo en general de nuestros países. Hacia allá tenemos que trabajar, hacia allá tenemos que orientarnos más adelante. Y creo que en ese sentido, una vez más, este es un punto de partida, lo vemos así. Vamos a tener que trabajar mucho y decididamente a futuro en el ámbito internacional si queremos estos planteamientos, estas metas, llevarlas
adelante de una manera positiva, efectiva, en medio de las difíciles circunstancias que muchos de nosotros, muchos países van a atravesar, sean ricos y pobres, o pobres, quiero decir, desarrollados o no desarrollados. Todos estamos en el mismo bote y todos tenemos que remar coordinadamente hacia un objetivo que para todos nosotros es común. Gracias, canciller. En unos minutos estaremos hablando también de otro tipo de cooperación internacional. Será con China, que entiendo yo que está planificada una próxima entrega de insumos médicos. Pero saludamos también con Gabriel Martínez. Él es ministro de Transporte y Obras Públicas, porque si bien las fronteras están cerradas para la movilidad humana, en este caso para prevenir a la población de cada uno de los países del coronavirus, es importante que se siga movilizando entre uno y otro país la carga internacional para abastecernos, sobre todo en el tema de alimentación. Ministro, cuéntenos un poco más cómo se están llevando a cabo estos operativos para que lo que ingresa al país venga con las precauciones del caso y sobre todo con los papeles en regla. Buenos días con todos. Los puertos están operando con normalidad, 24/7, siempre con todas las medidas y las precauciones que debemos de tomar. Esto se vino aplicando desde que comenzó la amenaza del coronavirus a nivel mundial, y representan protocolos que ya se habían establecido y que estaban en funcionamiento incluso con otras emergencias sanitarias como el SARS, como la H1N1, que sin duda sentaron una pauta para poder establecer protocolos de cuidado en las operaciones portuarias. Cada práctico ingresa con su protección, cada capitán avisa con suficiente antelación si es que encuentra algún tipo de pasajero o tripulación que tenga algún síntoma. De esta forma se puede activar los protocolos de salud. No se están bajando las tripulaciones de los buques mercantes que están llegando. Toda la operación se hace desde sus propias embarcaciones. De esta forma garantizamos que no haya contacto con los operadores portuarios que están ubicados en las diferentes facilidades que tiene el país. Los cruceros han sido prohibido el desembarque de los pasajeros, que es obviamente por una actividad turística que en este momento está restringida. Sin embargo, hemos recibido algunos dentro de las zonas de cuarentena, enviado vituallas, enviado alimentos para que puedan aprovisionarse, y de esta forma cumplimos con una acción humanitaria de poder darles resguardo. En cuanto a las fronteras terrestres, siguen operando nuestras principales fronteras, que son Rumichaca y Huaquillas, con paso exclusivamente de carga, de mercadería. Esto se hace con alguna restricción horaria en el lado norte, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero sin embargo esto está fluyendo con algunas restricciones al inicio de la crisis, pero cada vez se va normalizando más. Lo mismo, la carga aérea no ha sido interrumpida, sigue funcionando, y tenemos vuelos diarios de los couriers principales en temas aéreos como DHL, UPS, que siguen trayendo mercancías al país. Señor ministro, una vez que la carga de transporte sobre todo ya está en nuestro país, ¿cómo es la movilización al interior de las 24 provincias? ¿Qué pasa con los peajes? ¿Hay personal trabajando en este momento? ¿Se están cobrando los peajes interprovinciales e intercantonales? No, se tomó la decisión de levantar todos los peajes, no solamente por un tema sanitario de aquellas personas que trabajan en la actividad de recolección, sino también por un tema económico, de dar algún tipo de facilidad a quienes están haciendo el transporte. Actualmente estamos instalando en cada una de las áreas de peaje arcos de desinfección para que los transportes terrestres que cruzan por ahí tengan alguna limpieza, tengan alguna desinfección que les permita ir más tranquilos a sus conductores. Estamos trabajando fuertemente con los gremios de la transportación. Ciertamente ha habido una reducción en su operación, pero se mantiene estable. Cada vez la vamos a fortalecer más. Incluso el día de hoy debería de aprobarse en el COE, máximo mañana, una propuesta de corredores logísticos en el cual, entre las principales rutas que conectan al país con Guayaquil, vamos a generar puntos de desinfección, puntos de ayuda. Se abren las gasolineras a tiempo completo para que los transportistas tengan un lugar donde puedan recargar sus vehículos, donde puedan asistir a un baño, donde puedan tener un lugar de aseo, y también se está trabajando para destacar algunos lugares en donde puedan abastecerse de alimentos también. Lo importante aquí es que estamos trabajando de la mano con los gremios para primero garantizar la seguridad del transportista,
que obviamente está haciendo un trabajo heroico, un trabajo patriótico para poder mantener una cadena de suministros y de logística permanente, amplia, y obviamente con las autoridades de salud del MAGAP para que poder tener abastecimiento en los mercados de Guayaquil y en los mercados de las diferentes ciudades del país. Ministro, antes de darle paso también al canciller, porque el siguiente tema pues tiene relación para ambas carteras de Estado. ¿Qué pasa con los vuelos humanitarios? La ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que están suspendidos mientras que los primeros grupos de los compatriotas que regresaron cumplan con el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Se tiene una fecha probable de cuándo podrían reanudarse? ¿Cómo están las coordinaciones con los diferentes países? Bueno, realmente es una política de Cancillería la decisión con respecto al ingreso de nuestros compatriotas. Se han realizado algunos vuelos de carácter humanitario con el ánimo de poder traerlos de las diferentes ciudades en donde se quedaron. Esto de aquí significó pues traer una gran cantidad de compatriotas a los aeropuertos internacionales que tiene el país, pero todos cumpliendo un protocolo de aislamiento que significó hacer migración y en buses destinados específicamente para estas tareas, llevarlos a hoteles en donde deben de cumplir su aislamiento hasta que puedan ya retornar a sus domicilios. Obviamente esto es una situación muy dinámica. Al inicio esto se lo contuvo un poco dada la magnitud de la crisis, cómo se estaba emergiendo, y luego nosotros lo que estamos procurando en el COE es tomar decisiones para poder precautelar la salud de la mayoría de los ecuatorianos. Lamentablemente hemos tenido, como lo manifestó la ministra Romo, algunos inconvenientes con ecuatorianos que han llegado y que no han deseado hacer sus aislamientos en los hoteles dispuestos. Esto crea obviamente un perjuicio y un riesgo para aquellas personas que viven en sus vecindarios, que obviamente podrían ser susceptibles a algún tipo de contagio. La disposición del gobierno es tener solidaridad, pero tener solidaridad con seguridad, con aislamiento, con prevención para evitar que esto se propague más, y durante la semana se irá evaluando la necesidad de cada uno de nuestros compatriotas en diferentes lugares con las cancillerías y con las embajadas a nivel mundial que están realizando un trabajo importante para recoger la estadística de cuántos ecuatorianos tenemos en el exterior. Gracias, ministro Martínez. En el mismo tema, señor canciller, se entiende que aproximadamente unas 2.500 personas estarían en otros países, la mitad de ellos en Estados Unidos, y entendemos la preocupación de tanto de los compatriotas que están afuera como de sus familiares, tomando en cuenta que solo en Estados Unidos hay aproximadamente 500 muertos al día por causas del COVID y 181.000 infectados a causa de este virus. Rolando Hoyes, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares, le pregunta: al momento existen un grupo de 79 ecuatorianos en Chile que no pudieron regresar al país. Entre estas personas hay niños y adultos mayores. ¿Se ha logrado hablar con ellos y cuál será el procedimiento para ayudarles, ya que LATAM, que hacía vuelos humanitarios, ha dispuesto se suspendan hasta el 30 de abril? El ministro de Transportes lo explicaba con claridad. Nosotros, en los ministerios de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, tenemos responsabilidades de ejecutar las decisiones que toman las autoridades sanitarias y el Comité de Operaciones de Emergencia en su conjunto. La decisión que se adoptó fue la de suspender, no cancelar, suspender estos vuelos humanitarios debido a problemas que son de dominio público. Este momento estamos buscando la forma en que esos problemas se resuelven rápidamente para poder reanudar en un futuro, que no podemos en este momento decir cuándo va a ocurrir o cuándo va a presentarse, a fin de solventar esos problemas. No es una situación sencilla. Nosotros, cuando tomamos una decisión, cuando digo tomamos en plural, todos los ministerios que integramos el COE, es una decisión que tiene en cuenta las pautas de salud y de control de la epidemia a nivel internacional. Son pautas que también han tomado otros países y que buscan implementarlas precisamente para frenar la expansión de la epidemia, frenar la expansión del virus. Vamos a hacer en esto extremadamente cuidadosos. Es mucho lo que está en juego. No podemos simplemente abrir las puertas de manera amplia y general para todos los nacionales sin establecer estrictas pautas de cuarentena en el Ecuador. Esas son
determinaciones y directrices que van de la Organización Mundial de la Salud, que se aplican a todas las naciones y que nosotros también tenemos en ese sentido que seguir atendiendo y respetando. Gracias, canciller. Estamos invitando a los medios de comunicación a que planteen también sus preguntas e inquietudes. Para Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, Mónica Mendoza, de Diario El Comercio, nos plantea: ¿puede confirmar que un buque de tráfico internacional tiene a 14 de 17 de sus tripulantes con sospechas de COVID-19 y la embarcación está en cuarentena? ¿Cuál es la situación actual? La Corporación de Prácticos de Buque de Tráfico Internacional está pidiendo medidas para evitar contagios. ¿Qué se ha hecho en este tema? Bueno, todos los buques y todas las embarcaciones que vienen con algún pasajero que muestra síntomas o una serie de pasajeros que muestran síntomas, se informa a la Capitanía del Puerto y la Capitanía del Puerto pues activa los protocolos de salud. En el caso de que vengan personas como en esta situación, se informa inmediatamente que el buque no puede entrar, no puede acorar en nuestros puertos, sino que se mantiene alejado en la zona de cuarentena. Y obviamente desde allá se coordina cualquier tipo de asistencia que pueda existir, de tal forma en que los pasajeros no desembarquen en los puertos nacionales. Entonces es importante entender de que una vez que se presenta esta alerta, el capitán lo informa y se mantiene el buque alejado de nuestros puertos, alejado de los muelles. No se desembarcan, sino que se prevé toda la ayuda posible por vituallas que van flotantes y que se suben de esa forma hacia las embarcaciones, sea medicina, alimentos, lo que se necesite para poder atender la emergencia, de tal forma que no ponemos en riesgo a las personas que se encuentran en tierra firme. Eso es el protocolo normal, se van a presentar situaciones como estas y así es como las estamos atendiendo, con un protocolo claro, establecido, que no pone en peligro a las personas que se encuentran en el continente. Gracias, ministro. Una pregunta para el canciller Valencia de parte de Andrés García, de Diario El Comercio. ¿Cuántos hoteles se habilitaron en Quito y Guayaquil para que los ciudadanos repatriados hasta antes del 29 de marzo cumplan con la cuarentena? ¿Por qué se habla de saturación de hoteles en la resolución del COE con la que se suspenden los vuelos de repatriación? La pregunta, le reiteramos, de Andrés García, de Diario El Comercio. Sí, pero antes solo, si me permite, Vanessa, decir algo más con respecto a la pregunta anterior. El Estado ecuatoriano, y a través de los consulados y embajadas, ha sido en esto muy claro, ha enviado mensajes a nuestros connacionales, a nuestros compatriotas que están en el exterior, indicándoles la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades locales, de mantenerse en cuarentena, de mantenerse aislados socialmente. Este es un requerimiento indispensable que nosotros transmitimos a los ecuatorianos que viven en Italia o que viven en España, que son dos países donde se han producido importantes situaciones, donde tienen altos índices de impacto por parte de la pandemia. Creo que es la mejor, pero la mejor decisión es quédate en casa, que aparece justamente en la pantalla ahora de este informativo. Es tan así que, por ejemplo, yo siempre esto pongo de relieve, que dos de las estudiantes ecuatorianas que vivían en Wuhan, en China, en el epicentro de la epidemia, que decidieron seguir las recomendaciones de las autoridades chinas y permanecer en esa ciudad sin salir, sin abandonar sus residencias, sus apartamentos, ellas se encuentran en perfecta salud. No han tenido ningún quebrantamiento a su salud. Y de hecho ya hemos visto en informaciones de medios que la ciudad de Wuhan ha levantado ya las restricciones tan estrictas que tenían antes porque se ha disipado la amenaza de la epidemia en ese sentido. Por tanto, todos los ecuatorianos que están en el exterior, independientemente de dónde se encuentren, lo mejor que pueden hacer para evitar el contagio es quedarse en casa, mantenerse en casa, seguir ahí. Con lo que se refiere a la segunda pregunta que hace un momento me refería, disculpe que me tomé este tiempo para explicar con más precisión, pero creo que era muy importante lo anterior. El Estado ecuatoriano ubica los hoteles en donde las personas van a llegar. Eso lo hacemos a través de una triangulación, de un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo, que a su vez toma contacto con los hoteles. No son cualquier hotel, no puede ser cualquier hotel en el que se alojen las personas que vienen del exterior a cumplir y deben cumplir una cuarentena. Tiene que reunir ciertas condiciones básicas, sanitarias, de aislamiento, en fin,
Eso ya se sigue los protocolos que establece el Ministerio de Salud Pública. Por tanto, si es que en un momento determinado no hay esa facilidad, esas disponibilidades, tenemos también que esperar a que encontremos una fórmula adecuada. Más todavía que sí, tenemos en cuenta que algunos hoteles que tienen esas características posiblemente tienen que tener o pueden tener precios muy elevados. También estamos trabajando en esto, también estamos buscando y apelando y hemos logrado en algunos de estos hoteles reducciones importantes de las tarifas para facilitar ese tema. Canciller, ya para finalizar esta rueda de prensa virtual, simplemente usted hizo referencia a China. ¿Cómo avanza la cooperación con ese país? Entiendo que tiene varias aristas, las entregas de insumos médicos que está haciendo el gobierno, pero también fundaciones y empresas que trabajan en nuestro país. En efecto, hay una muestra de solidaridad de China, de otras naciones, pero ya que estamos hablando de ese país en este momento, quiero poner de relieve que hemos recibido expresiones de empresas privadas. Ayer hubo una donación de 5 empresas chinas a través de la Cámara Ecuatoriano-China, de estas empresas que trabajan en nuestro país, de material sobre todo de protección médica para enfermeros, para médicos, etcétera. Esta donación ha sido dirigida a la ciudad de Guayaquil, donde estamos necesitando de manera particular estos insumos, pero también está viniendo de una empresa muy importante china, de Alibaba, que es el equivalente a la Amazon o Amazon en ese país, una donación de reactivos, de test, de también mascarillas y otros implementos médicos y también unos respiradores. Es decir, esta expresión se mantiene patente, viva, nosotros agradecemos de corazón. En su momento el Ecuador también tuvo un gesto de cooperación con China cuando todavía estaba muy lejana hacia nosotros la epidemia. Hicimos un envío en su momento de esa ayuda de solidaridad que en esta muestra de reciprocidad y de cooperación se está ahora llevando adelante. El gobierno chino también nos ha informado que viene ayuda y donaciones en camino, la esperamos la próxima semana, pero aparte de estos hechos, digamos, estos insumos materiales de medicina, etcétera, también nos interesa en los conocimientos y ha habido ya contactos entre autoridades de salud pública con especialistas chinos. Hemos estado también en conferencias, en videoconferencias con varios ministros de salud de nuestra región y también con funcionarios chinos intercambiando estos conocimientos que son extremadamente útiles a la vez al momento de luchar contra la epidemia a nivel social y a nivel o desde la perspectiva de la salud pública. Gracias, canciller. Dos preguntas para finalizar para Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, teniendo en cuenta de que la planificación es fundamental en esta emergencia sanitaria. Raúl Guevara, periódico Enlace, dice cuáles serán las medidas de prevención para evitar el rebrote del virus, considerando el hacinamiento en los medios de transporte una vez que se estabilice la situación y los ecuatorianos retomen sus actividades cotidianas, que se enlaza un poco también al cuestionamiento de Nelson Parra de Ambatú TV, desde la ciudad de Ambato, que dice: el 5 de abril se cumple el aislamiento. ¿Cree usted que sea factible la normalidad vehicular y de transporte provincial en el país con las estadísticas que tenemos? Con eso finalizamos, señor ministro. Bueno, será importante revisar las estadísticas conforme cerramos esta semana y cerramos la próxima. Algunas medidas adicionales tendrán que ser tomadas cuando la situación merezca ya un retorno a las actividades, como reducir el aforo en la transportación pública, tal vez disminuir o controlar muchísimo más las frecuencias que existan a nivel interprovincial, mantener las actividades de higiene, pero todo esto depende de una estrategia integral del COE y obviamente de una definición por parte de las autoridades de salud en cuanto a si la movilidad debe de mantenerse o debe de retomarse. Nosotros creemos que durante el tiempo que estamos pues ahorita con una restricción de movilidad importante, se han logrado reducir pues los movimientos entre provincias o las contaminaciones entre provincias. Creo que esto es importante resaltarlo y a medida que las cosas se vayan tomando de regreso tendremos que mantener buenas prácticas que se han venido estableciendo, como la fumigación permanente de las unidades de transporte, el aforo mínimo posible, o sea, reducirlo a la mitad o a una tercera parte de quienes van en los buses de transporte, ya sea interprovincial o intraprovincial, y de esa forma poder continuar. Pero eso dependerá siempre que la autoridad sanitaria decida cuáles son las políticas dentro de lo que enmarca también el COE.
Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas, y José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, muchísimas gracias por su presencia en esta rueda de prensa virtual en la que también hemos tenido espacio para las preguntas e inquietudes de otros medios de comunicación. Nosotros le pedimos a usted, amigo mío televidente, que se quede en su casa, que siga las indicaciones de las autoridades sanitarias y, por supuesto, que haga caso de la planificación que está dispuesta para los próximos días. Tendremos más información de su interés en las próximas horas. Hasta entonces, buenos días para todos y para todas. A ver, niños, ¿podrían decirme qué influencia tuvo el Imperio Romano en nuestra historia? Uy, no sé.